En los mercados internacionales se reconocen tres modalidades básicas para ingresar bienes y servicios. Están las exportaciones, las licencias y la inversión extranjera directa. Las exportaciones pueden ser directas o indirectas. Son directas cuando el país de procedencia de los bienes y servicios es responsable de la exportación, o son indirectas cuando el producto de una empresa sirve de insumo para otro que será exportado. Con las licencias, lo que se hace es darle autorización a un tercero para hacer uso de activos intangibles propiedad de la compañía. Como ejemplos están la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los derechos de autor, los derechos sui generis, derechos de obtentor de variedades vegetales, por ejemplo. El licenciatario paga una regalía por el derecho de uso de estos activos y en ocasiones por la asistencia técnica que le brinda el licenciador. Los productos ni el capital tradicional traspasan las fronteras, lo que viaja es el conocimiento. Por último, la inversión extranjera directa consiste en la propiedad directa de activos, productivos o de soporte en el mercado destino. La inversión extranjera directa involucra la transferencia de recursos de capital, técnicos y de personal mediante la adquisición o el establecimiento de una nueva empresa, la cual puede crearse a nivel individual o con la participación de otros socios. Si analizamos las ventajas y desventajas de cada uno, encontramos que, por ejemplo, las exportaciones son el modo de entrada más fácil, tienen menos riesgo y también tienen menos control si lo comparamos con la inversión extranjera directa y con las licencias. En las exportaciones los bienes se producen en el país de origen, por lo que no se requiere de una inversión en el país destino. Sin embargo, las exportaciones tienen menos beneficios, porque generalmente quien se queda con el dinero de la exportación es el canal de distribución. Lo ideal entonces sería generar un volumen importante de venta que permita equilibrar el nivel de utilidad de los negocios. En el caso de la inversión extranjera directa, las ventajas que tienen es que existe una posición directa de activos que permite tener un mayor control de las operaciones y un mejor conocimiento del mercado. Pero también es considerado el modelo de entrada más difícil porque requiere un mayor nivel de recursos y de compromiso, tiene un mayor nivel de riesgo y de control y si no se conoce bien el mercado, se presentan dificultades de entrada y de la administración del negocio. Por su parte, las licencias tienen como ventajas que la responsabilidad del negocio radica en administrar muy bien y de manera óptima el modelo de negocio que se adquiere, pero el dueño es quien más gana porque recibe el valor pagado por adquirir la licencia, las regalías por ventas, el servicio técnico y una red de distribución amplia. La inversión extranjera directa permite a las empresas conocer mejor a sus clientes y el mercado destino, porque el hecho de poseer en forma directa activos de otro país obliga a los negocios a tropicalizar las estrategias, tener un mayor control de las operaciones y un mejor conocimiento del mercado. Existen, según el libro Arando el Mar, 7 factores históricos, sociales y culturales que frenan la competitividad. El primero de ellos es la excesiva confianza en los factores básicos. No debemos confiarnos en las ventajas de los recursos naturales y la mano de obra barata como única herramienta para ocupar posiciones de liderazgo en los mercados de exportación. Se debe pensar en estrategias que garanticen la innovación. Otro de los factores es la deficiente cooperación entre las empresas. La cultura ha dejado un legado de desconfianza en la que las empresas consideran la cooperación y la sinergia entre ellas como una posibilidad de perder poder y no de generar más conocimiento. Por otro lado, es común ver que muchas ideas de negocio surgen del diseño de un bien y servicio y no parten de la necesidad de conocer los clientes para ser más asertivos al momento de comercializarlos. Adicionalmente, no se conocen bien las implicaciones que para las estrategias a largo plazo tiene el hecho de optar por atender determinados segmentos del mercado. Un cuarto factor tiene que ver con la integración hacia adelante. Las compañías tienden a establecer mecanismos que facilitan la obtención de utilidades a corto plazo, pero no reexaminan ni reinventan sus fuentes de ventaja competitiva. Además, suelen estar muy dependientes de los intermediarios de la distribución, quienes tienen un enorme poder de negociación sobre ellas y les impide adquirir conocimiento del mercado.
El paternalismo por parte del gobierno hacia la industria se constituye en otro factor y se ha enfocado al proteccionismo sin miras a generar la productividad, sino bajo la figura de recibir ayuda económica o favorable para mantener el mismo nivel del mercado y no para crecer e innovar. En sexto lugar, podemos hablar de las compañías que tienen en general un deficiente conocimiento de la posición relativa respecto a otros países y o empresas, lo que limita la capacidad de planear el futuro de la empresa. El último factor es la actitud defensiva que se asume al buscar culpables del fracaso en el sector público y privado. No se vislumbran claras sinergias ni se aprovechan las ventajas en los papeles que cada uno juegan en los mercados nacionales y en los mercados internacionales, por supuesto. Desde el punto de vista político, una forma de establecer un freno ocurre cuando el gobierno y las instituciones imponen limitaciones a los aranceles, impuestos y al movimiento de las divisas. Adicionalmente, existen otras preocupaciones políticas que inciden en la agenda de comercio exterior. Entre ellos se encuentran la propiedad de los activos productivos y del excedente económico producido por el intercambio, la restricción al movimiento de divisas y la restricción a la inversión en sectores sensibles, las restricciones relativas al uso de idiomas extranjeros. Desde el punto de vista cultural y de las instituciones, se presentan restricciones relativas a las asociaciones con íconos religiosos, sociales o culturales, a la propiedad, homologaciones y también al uso del idioma. Algunos autores ratifican lo anterior afirmando que Occidente se enfrentará cada vez más con las culturas no occidentales y, por supuesto, con sus múltiples diferencias. Por otro lado, se afirma que los grandes conflictos de la humanidad se engendrarán en las diferencias culturales entre naciones y grupos de civilizaciones diferentes. Además, la diversidad de la cultura se refleja también al interior de las organizaciones y por tanto el éxito del trabajo realizado en las empresas dependerá en buena medida de la solidez de las culturas. El freno de la globalización producido por la política, la cultura y las instituciones es temporal porque los países y gobiernos van evolucionando y van liderando la construcción de un mundo global. La necesidad de los países para estar en contacto con otros los obliga a estar en constante evolución. Desde el punto de vista del Foro Económico Mundial, la apertura comercial permite incrementar el flujo comercial, lo que genera mayor competitividad en las empresas, que finalmente se traduce en un incremento de los niveles de empleo y se producen mayores tasas de crecimiento y bienestar en un país. Lo anterior se está logrando bajo marcos de tratados internacionales, acuerdos comerciales preferenciales y preferencias arancelarias, entre otras estrategias. Sin embargo, se debe tener presente que la apertura comercial es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el crecimiento de la economía. Lo que en realidad importa es que este proceso esté acompañado por una política nacional de mejora de la competitividad del país, así como por políticas sectoriales que potencien la actividad productiva de los sectores y que generen mayor valor agregado y empleo. Es importante recalcar que si bien es necesario incrementar las exportaciones, ello no debe significar que se descuide el mercado interno, que es el mercado natural que tienen los productos nacionales. Por otro lado, desde el Foro Social Mundial, existe una posición diferente a lo planteado por el Foro Económico Mundial. Según este foro, las políticas neocolonialistas encuentran soluciones para los retos mundiales, socavando el medio ambiente e incrementando la pobreza. El centro de discusión del Fondo o Foro Social Mundial radica en que la acumulación de capital y la competitividad pueden aumentar con la apertura comercial, pero a costo de un decrecimiento de los salarios, un aumento en las desigualdades sociales y un incremento en los ya altos índices de contaminación que ponen en riesgo la salud y la distribución de los recursos básicos para la supervivencia humana. El reto de la gerencia contemporánea es hacer explícito el conocimiento y construir sobre él las capacidades competitivas que le permitan su correcta inserción internacional. Siendo así, se plantean 5 factores que facilitan la inserción sostenible en los mercados internacionales. Tener una posición clara que logre una diferenciación. El gerente de una empresa colombiana debe invertir para mantener la posición en un mercado que genere diferenciación. Ser diferentes y tener un cuento único, aprender a aprovechar las diferencias para producir y tener un alcance internacional. La diferencia debe basarse en lograr una mayor ventaja competitiva a partir de lo que ya se tiene.
Ser empresas de clase mundial, con productividad lograda a partir de la combinación de varios factores, dar a las personas fuentes de motivación, herramientas, nuevas habilidades y conocimientos, mejorando el ambiente de trabajo junto con los procesos. Tener una óptima ubicación en los eslabones de la cadena de valor. Las operaciones deben hacerse donde más convenga y más ventaja se genere a la organización. No todos los procesos tienen que estar bajo un mismo techo, pero sí bajo un mismo sistema de información. Las empresas deben pertenecer a una red. Los países y las empresas cada vez más tienen presiones para asociarse con miras a reforzar su afinidad y por ende su competitividad en el entorno mundial. La elección de los socios envía importantes mensajes a los demás países del mundo, a inversionistas y empresarios.